Bien, vamos a continuar esta segunda parte a partir del punto número 5. Estamos estudiando el tema número 3, sistema de archivos. La relación del sistema de archivos. Cuando nosotros almacenamos archivos o deseamos recuperar la información de un determinado archivo, en general lo almacenamos en un disco duro. Internamente, la estructura física de un disco duro tiene los siguientes componentes. Está por un lado el disco, que es esta superficie, está el motor, está el cabezal de lectura y escritura, el accionador del cabezal, el interfaz que permite conectarnos con el disco duro hacia, en este caso, al computador, los puentes, el suministro de energía eléctrica. Esa es la estructura física que tiene el disco duro. Y en este dispositivo de almacenamiento secundario es donde se almacena la información o desde donde nosotros deseamos recuperar la información de un determinado archivo. ¿Qué es lo que podemos observar? Por un lado tenemos una superficie magnética, que es esta área. Luego tenemos el cabezal, viéndolo desde otra perspectiva. Está aquí la cabecera de lectura y escritura. Debajo de este cabezal o esta cabeza está el campo magnético generado por la cabeza, que produce patrones de partículas en la superficie. Entonces este cabezal es el que permite realizar la lectura o la escritura, ya sea para leer o para escribir el contenido de un determinado archivo. Y antes del cabezal tenemos las partículas que están dispersas aleatoriamente, ¿no? Dentro de lo que es dentro de la estructura interna del disco duro tenemos que está formado por varios platos, que son discos o platos acomodados. Cada uno de estos discos o platos tiene un conjunto concéntrico de pistas. Cada una de estas son pistas que tienen estos discos. Se enumera a partir de la pista 0, pista 1, etc. Cada pista se divide en sectores. Si atravesamos estas líneas, observamos estos sectores, ¿no?, del disco. Las pistas, estos sectores tienen una capacidad de 512 bytes. Un conjunto de pistas a las cuales se puede acceder sin mover las cabezas forman un cilindro. Entonces, dentro de cada una de estos discos observamos de que se encuentran los cilindros. Internamente, cuando los datos se organizan físicamente en sectores, un archivo es considerado o es almacenado en bloques de sectores. ¿Qué es un clúster? Un clúster es un número fijo de sectores contiguos. En este caso, por ejemplo, estos dos sectores forman un clúster. El sistema de archivos se basa
cuando hablamos de sistemas de archivos, estos se basan en la administración de bloques. El tamaño grande de un bloque equivale a mayor desperdicio. Asignar espacio en el disco para los archivos requiere que el sistema operativo asigne ciertos bloques para este fin. Cuando se solicita un espacio en el disco, en realidad el sistema operativo asigna ciertos bloques para que se almacene la información requerida de estos archivos. En la asignación del espacio se debe procurar que el espacio se aproveche de la manera más eficaz que se pueda, de modo que a futuro se pueda acceder de manera rápida a estos archivos. El sistema operativo, aparte de realizar estas operaciones, lo que debe hacer es gestionar el espacio que hay en el disco duro de manera que se acceda de manera eficiente y rápida tanto a los directorios como a los archivos almacenados. Es importante establecer una política de cómo se puede asignar el espacio libre en el disco. Así como sucede con la memoria principal, estos pueden ser consecutivos o particiones fijas, variables, o no consecutivos en las que se divide el fichero en diferentes bloques o páginas. A continuación vamos a estudiar 3 métodos que se utilizan para la asignación de espacio en disco. Estos métodos de asignación de espacio deben asignar este espacio de modo que se aproveche de manera eficaz y además se puede acceder rápidamente a los archivos. Hablamos de 3 métodos: la asignación contigua, enlazada y la asignación indexada. La asignación contigua, si observamos este gráfico que se encuentra en la parte derecha y esta tabla que se encuentra a continuación, vamos a indicar lo siguiente. Tenemos un primer archivo count que ocupa estos 2 bloques, el bloque 0 y el bloque 1 de la unidad de disco. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema operativo? Almacena en una tabla donde tenemos filas y columnas el nombre de este archivo, en qué bloque se inicia y qué longitud tiene. Ya que son contiguos, se podrá identificar qué bloques ocupa. Si comienza en el bloque 0 y va a tener una longitud de 2, ocuparía tanto el bloque 0 como el bloque 1. Por ejemplo, otro archivo, por aquí mail. Este archivo mail empieza en el bloque 19 y tiene una longitud de 6. El bloque 19 está por aquí y tiene una longitud de 6. 1, que sería el 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Ahí es donde termina. Entonces empieza en el bloque 19 y termina y tiene un tamaño de 6. Entonces vemos que todos los archivos son almacenados en forma contigua. Todos sus bloques, los bloques donde se va a guardar, por ejemplo, count, el archivo o fichero count, son el bloque 0 y el bloque 1 del disco. tr empieza en el bloque 14 y tiene una longitud de 3, ¿no? Del 14 al 16 y así sucesivamente. Cada fichero ocupa un conjunto de bloques. Y bueno, vemos esta tablita donde es un directorio que almacena el nombre del archivo fichero,
en qué bloque se inicia y qué tamaño tiene o qué longitud. En la asignación contigua, cada archivo ocupa un conjunto de bloques contiguos en el disco. Dicho conjunto se asigna al crear el archivo. La tabla de asignación de archivos contiene el número de... Hemos visto una tabla al lado del gráfico donde está el nombre del archivo, el bloque inicial y la longitud de bloques que va a utilizar el archivo. Tiene prestaciones para archivos secuenciales, ¿no? Cuando se administran archivos secuenciales es útil este tipo de asignación. Genera fragmentación externa, tal vez es esta la desventaja que se puede identificar, y se dificulta encontrar espacio para un nuevo archivo. De vez en cuando se puede compactar para liberar espacio, ¿no? Eso vamos a ver en el siguiente gráfico. Tenemos aquí los archivos A, B, C, etcétera, hasta el archivo E, en qué bloque inicia y qué longitud tiene. Están ubicados de esta manera. Vemos que acá tenemos bloques no asignados por el sistema operativo. Entonces, lo que se recomienda es hacer una operación de compactación con alguna de las herramientas que tenemos. Y una vez realizada la compactación, fíjense, debería bien, entonces vemos de que dentro de la asignación contigua, al compactar, decíamos de que los bloques ocupados se van al inicio de la unidad de disco y al final de la unidad de disco se ubican los bloques libres. La asignación enlazada es otro método de asignación que utilizan los sistemas operativos. Cada fichero es una lista enlazada de bloques de disco. ¿Qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, el archivo HIP empieza en el bloque 9 y termina en el bloque 25. Vemos aquí está el bloque 9 y el bloque 9 se relaciona con el bloque 16, con el 1, con el 6, con el 2 y finalmente con el 25. Y aquí tenemos una marca de -1 que indica dónde termina de almacenarse este archivo. Entonces ocuparía a partir del 9 sería un bloque, 2 bloques, 3 bloques, 4 bloques y 5 bloques, ¿no? Vemos que en esta tabla no se almacena el tamaño, sino en qué bloque finaliza, y dentro de cada uno de estos archivos se tiene el enlace al siguiente bloque, ¿no? Esto va a permitir leer este bloque, luego ir al siguiente, luego de este siguiente bloque al siguiente y así sucesivamente. Decíamos, la asignación enlazada se realiza a nivel de bloques y cualquier bloque libre se puede añadir a la cadena. Cada bloque contiene un apuntador al siguiente bloque. La tabla de asignación de archivos contiene el número de bloque inicial y la longitud de bloques del archivo. Cuando se trata de archivos secuenciales es útil este tipo de asignación y no existe en este caso la fragmentación externa, no se dejan huecos, sino, y ya que se utilizan listas enlazadas, se aprovecha todo el espacio disponible en cada bloque.
No existe el principio de proximidad, lo que puede implicar múltiples accesos al disco. En la asignación contigua, a partir del bloque inicial, se podía ubicar a los otros bloques, ¿no? En cambio, en la asignación enlazada, como no existe esa proximidad, ¿qué es lo que sucede? Que es posible que se tengan que hacer múltiples accesos a disco, ¿no? Debido a que se encuentra en posiciones diferentes cada parte del archivo. En la asignación enlazada, podemos observar en este gráfico de que están acá el archivo B empieza en el bloque 1 y luego del 1 ocupará el 3, luego el 14 y el 28. Y después de compactar, vemos que todos los bloques ocupados se van al inicio y abajo a continuación los bloques no ocupados. En la asignación indexada, a diferencia de la anterior, ¿qué es lo que se hace? En esa tablita está el nombre del archivo y qué bloque índice le corresponde. Por ejemplo, acá el 19, y el 19 contiene otra tabla de datos que indica qué bloques se van a utilizar para almacenar un determinado archivo. En este caso está el 9, 16, 1, está el 9, el 16, está el 1, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí está el 9, aquí está el 16, está el 1, está el 1, está el 10, está el 25, en la asignación indexada ya se resuelven varios inconvenientes que tenían los dos otros métodos de asignación anteriores, el contiguo y el encadenado. La tabla de asignación de archivos permite almacenar el número de bloque índice de un nivel por cada archivo. El bloque indexado contiene una entrada por cada porción asignada al archivo. Entonces, una vez de que se va a almacenar un determinado archivo en la unidad de disco, entonces se crea una entrada en el directorio. La asignación puede realizarse mediante bloques, ya sea de tamaño fijo o de tamaño variable. La consolidación reduce el tamaño del índice y esta es la forma más utilizada en la asignación de archivos. Es la que más utilizan los sistemas operativos, la asignación indexada. Bueno, aquí tenemos una asignación indexada con porciones de bloques, ¿no? Aquí tenemos en este caso los bloques son fijos y los bloques acá son variables. Bien, al igual que en la memoria principal, para llevar el registro de los bloques, de qué bloques ya están llenos o cuáles están vacíos, es importante utilizar mapas de bits o listas enlazadas de bloque libre. Otro problema es la elección del tamaño del bloque. Si este es muy grande, se puede desperdiciar mucho, con lo que se está desperdiciando memoria. Y es muy pequeño, como cada lectura de un bloque lleva implícito un retraso para la búsqueda de ese bloque, haríamos que el disco duro se llenase de muchísimos bloques de tamaño pequeño.
Entonces, ¿qué sucede? Que a medida que vamos almacenando algunos archivos, eliminando otros, se generan algunos huecos a estos que son bloques no ocupados. Estos huecos se denominan fragmentación externa. Dentro de lo que es la estructura y la función del sistema de archivos, vamos a basarnos en este esquema para explicar esta estructura. Por un lado están los programas de aplicación, luego en el siguiente nivel el sistema lógico de archivos, el módulo de organización de archivos, el sistema básico de archivos, el control de entrada-salida y los dispositivos. Para poder ofrecer un acceso eficiente y cómodo al disco, el sistema operativo impone en él un sistema de archivos. Para poder administrar de la manera más eficiente posible, se tienen sistemas de archivos. Un sistema de archivo generalmente está compuesto por varios niveles, como los que vemos acá a la derecha. Vamos a empezar a describir lo que es el control de entrada-salida. El control de entrada-salida está compuesto por los controladores del dispositivo y las rutinas de tratamiento de interrupción para transferir información entre la memoria y el sistema de disco. Entonces, el control de entrada-salida contiene los controladores de los diferentes dispositivos conectados al computador. Y transfiere la información de la memoria principal al sistema de disco. Esa es la función de este nivel. En el siguiente nivel, sistema básico de archivos envía comandos genéricos al controlador del dispositivo apropiado para leer y escribir bloques físicos en el disco. Luego tenemos el módulo de organización de archivos. Tiene conocimiento este módulo de los archivos y sus bloques físicos y lógicos. También incluye el gestor de espacio libre, el cual controla bloques no asignados y asigna bloques cuando se requiere. Tenemos otro componente que vendría a ser el sistema lógico de archivos, que es el que gestiona la información, los cuales incluyen toda la estructura del sistema de archivos excepto los propios datos. Otra función es que gestiona la estructura de directorios, propietarios, permisos, ubicación, protección y seguridad. Los objetivos que se sugieren para un sistema de gestión de archivos, ¿cuál es la finalidad de tener un sistema de archivos? Vamos a revisar cada uno de estos objetivos. Satisfacer la necesidad de gestión de datos y requisitos del usuario. Es para satisfacer las necesidades que tenga el usuario. Garantizar hasta dónde es posible que los datos sean válidos. Optimizar el rendimiento en términos de productividad y términos del tiempo de respuesta. Proporciona un soporte de entrada y salida a una variedad de tipos de dispositivos y minimiza o elimina la potencial pérdida de datos. Proporciona un conjunto estándar de rutinas de interfaces de entrada-salida. Proporciona el soporte de entradas y salida a múltiples usuarios. Bien, entonces en este siguiente, luego de revisar esas funciones, en este esquema podemos observar cada una de esas funciones ya mencionadas, ¿no? También hablamos de lo que son las cachés de disco.
El acceso al disco duro es de un orden de 100.000 veces más lento que la memoria principal. Por este motivo se utilizan las cachés de disco. Las cachés son un tipo de memoria enlazada y de más rápido acceso. El sistema consiste en llevar bloques del disco duro que son normalmente utilizados de uso repetitivo a la caché. Bien, vamos a hacer un alto aquí.